Bueno, muy buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Bueno, es un placer para nosotras poder estar aquí en esta oportunidad, teniendo el privilegio de enseñar un mensaje de la palabra del Señor. También, pues, es un motivo de gratitud el poder tener la oportunidad de compartir, de escucharlas, de saber un poco más de sus vidas y bueno, de que podamos meditar en esta enseñanza que hoy el Señor nos quiere regalar. Vamos hoy a estar meditando, como lo hemos venido haciendo este año, en el libro Contracultural. Ya vamos por el capítulo 4 y en especial manera en esta noche vamos a profundizar en la historia de Esther. Y más que pues una bonita historia que quizás muchas de nosotras ya hemos escuchado, leído, la hemos visto en película, cantado, mejor dicho. Vamos a recordar una invitación o más bien un llamado que el Señor tiene para nuestras vidas. El llamado supremo y personal que Él nos ha dado a cada una de nosotras. Entonces, bueno, junto con mi hermana Jamie, vamos a tener el tiempo de oración. Bueno, sí, buenas noches, como decía la hermana Chantal, y gracias a Dios que nos permite estar aquí. De verdad es una bendición esta oportunidad, y entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos a cada una de nosotras llegar a este lugar, Señor. Gracias por la obra del Faro. Gracias, Dios mío, por permitirnos seguir aprendiendo más y más de tus enseñanzas para nosotros, Dios. Amado Padre Celestial, te pido que seas tú tocando nuestros corazones, disponiéndonos, Señor, para aprender más de ti, para seguir creciendo en tus enseñanzas. Danos, Padre Celestial, ese discernimiento en lo que tú quieres que nosotras entendamos en esta noche. Padre, que sea viniendo tu reino a cada uno de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestras vidas, y tú te establezcas en nosotros, Dios. Que nuestra confianza, Señor, esté en ti y nosotras podamos entender, como dice el Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová nuestro Dios. Que nosotras entendamos esa bienaventuranza, Padre, que hay en confiar en ti, en tenerte a ti como nuestra esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar a las pantallas. Tenemos una historia muy hermosa por ver. Bueno, una historia impactante, ¿cierto? Sobre todo ese final, ¿no? Casi pero no, el Señor dentro de sus planes estaban otras cosas. Vamos a recordar un texto que encontramos allí en el libro de Esther, Esther 4:14. Es el texto base de nuestra enseñanza y realmente esta enseñanza es el centro de nuestro mensaje del año, del mensaje del libro. Entonces estamos hoy precisamente porque para esta hora el Señor nos llamó. Y dice Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Bueno, en base a este pasaje bíblico extrajimos dos puntos principales. El primero es contarles la historia de Esther, una historia desafiante. Y el segundo vamos a profundizar en lo que es un llamado supremo y personal, o sea, la aplicación para cada una de nosotras. Entonces, hermana Jamie, cuéntenos de esta historia de Esther. Bueno, para recordar el contexto, como ya lo hemos visto y podemos seguir aprendiendo y recordando, es una joven mujer que con unas circunstancias difíciles, ella es huérfana, queda al amparo de su primo Mardoqueo, que su primo la prepara a ella para ella llegar ante el rey, porque el rey Asuero pues está buscando esposa, y ella pues halla el favor de este hombre y llega a ser su esposa. Es un hombre impío, un hombre que no comparte su fe, y en cada una de estas circunstancias nosotros vemos igualmente la soberanía
y la santificación en la voluntad de Dios en este proceso. Esta historia de la Biblia en particular nos permite ver una verdad espiritual muy importante. Nos permite ver una verdad espiritual muy importante, y es que detrás de un mundo físico, como vemos en la historia en el contexto de Esther, siempre está el reino de Dios gobernando. Amén, así es, hermana. Entonces, detrás de nuestro mundo físico, de nuestra vida, nuestro drama personal, está el Señor gobernando. Y es así como podemos entender que hay dos historias y dos reinos. Siempre en cada vida hay dos historias y dos reinos. ¿Qué significa eso? Primero, pues que hay un guión visible, el que vemos, el cual consiste en el reino del hombre, construido sobre la base del yo y muestra la gloria del hombre. Como en nuestra historia central, en el libro de Esther vemos claramente el reino del hombre, Asuero y su extravagante reino persa. Pensemos en nosotras, ¿no? En la historia que se ve y que es visible, que está construida sobre el yo. Y por otro lado tenemos el guión eterno, que consiste en el reino de Dios. Es la historia real que sucede en el plano espiritual. El protagonista es Dios, no somos nosotras, y toda circunstancia es orquestada para su gloria. Entonces aquí vamos a hacernos una pregunta personal. En tu vida e historia personal, ¿reconoces que hay dos reinos, el físico y el espiritual? ¿Cuál crees que es el reino que siempre prevalece? ¿Cuál creen ustedes que es el reino que siempre prevalece? Por ahí alguien lo dijo pasito, pasito. El de Dios, ¿cierto? Ya lo sabemos. Como mujeres piadosas sabemos que debemos poner nuestra mirada en el reino que siempre prevalece, en el reino invisible de Dios. Y sabemos que debemos vivir para el llamado glorioso que Él nos ha hecho. Vivir para mostrar la gracia y verdad de nuestro soberano Dios en medio de toda circunstancia, incluyendo las más difíciles de nuestra realidad. Entonces ahora sí vamos a escuchar un poco más a detalle, episodio a episodio, sobre la vida de Esther, una historia desafiante. Así es, hermana. Entonces, el primer punto vamos a desarrollarlo por medio de 3 objetivos, que es el inicio, el nudo y el desenlace, que siempre tiene una historia, como aquí en la de Esther. Entonces, el primero, para nosotros mirar el inicio, vamos a echar una mirada al escenario. El rey Asuero es un hombre que desde India hasta Etiopía tiene un reinado. En ese entonces, pues era el trono más elevado de la tierra. Eso lo podemos ver en el mundo físico. Al parecer, pues él se creía el rey del mundo. Tenía mucho poder, tenía riquezas, opulencia, alarde. Y su reina Vasti, pues él la quiso exhibir por su belleza, pero ella se negó a esto. 4 años después, él pues la destituyó a la reina y quiso elegir una joven judía, que fue Esther. Se describe que el rey Asuero, como un hombre, pues él con su reinado, con su poder, él creía que él dominaba el mundo. Pues esto es en el mundo físico, ¿no? Que él lo hacía. Pero el Señor Dios Todopoderoso, que está sentado en su trono, gobierna cada situación. Entonces, finalmente, después de una serie de preparaciones, vemos que a Esther, ella obtiene el favor y la gracia del rey, y pues ella llega a ser la esposa del reino de Persia. Esto podemos decir que es un drama, quizás una escena de drama, una mujer que está alcanzando el éxito, una tragedia de una mujer desventurada. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Recordemos que sí, Esther acaba de subir al trono de la realeza, pero está casada con un hombre que es impío, que es alcohólico y que es avaro, que no comparten su misma fe, como lo estábamos mencionando al principio. Pero esta escena, a pesar de que es una escena fuerte y que es algo que contraría las cosas de Dios, esta escena y este escalón de gloria de Esther no se sale de la esfera del reino de Dios. Las circunstancias se tratan de Él, los planes y los propósitos. Entonces, aplicando esta verdad a nuestras vidas, tengamos por cierto que no se trata de nuestras circunstancias, quizás de ciertos momentos de felicidad, no que somos lo que tenemos o lo que no tenemos,
o quizás los escalones que vamos alcanzando, sino que se trata de cómo Dios quiere usar la posición de cada una de nosotras en la etapa que estemos, en las circunstancias que estemos en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotras tengamos en cuenta esto, así como Dios nos lo permite ver en la historia de Esther. Así es, hermana. Definitivamente estamos viendo en esta historia lo que es una vida bajo la providencia de Dios. Tomemos nota de lo siguiente. No hay circunstancias fortuitas. No podemos ver el cuadro completo, solo vemos el aquí y el ahora. Habrán situaciones que parecen injustas. Y como en nuestra historia central, una de esas situaciones injustas es la de Mardoqueo, el primo de Esther, un hombre que es justo, piadoso y que no fue recompensado inmediatamente por evitar el asesinato del rey. Pero a cambio de esto es malinterpretado y tomado como enemigo del reino. Así es, hermana. Entonces, quizás todos de nosotros en algún momento, en alguna situación, nos hemos visto no consideradas, no valoradas, recompensadas, o quizás en situaciones de peligro, de angustia, de estrés, pero es allí donde debemos reconocer que aún en esas circunstancias podemos ver el lienzo completo y debemos orar al Señor porque Él conoce todo lo que está sucediendo. Con humildad y confianza en Él, saber de que Él tiene el control de toda situación. Y examinémonos en nuestros corazones y revisemos dónde nosotros estamos colocando la confianza. Si es en la situación que nos está sucediendo, si es en alguna persona, si es en algo material, si es en la apariencia, qué sé yo, en muchas cosas que uno como ser humano se puede ver incluido. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en las diferentes situaciones que hemos pasado? Es importante que nosotros nos revisemos porque allí cuando aparece todo ese tipo de circunstancias se derrumba cuando encontramos nuestra fuerza y nuestra confianza en el Señor. Todo aquello en lo que nosotros humanamente podemos colocar la confianza delante del Señor, eso se derrumba porque Él es más grande, Él es mayor. Entonces examinémonos dónde está nuestra confianza. Bueno, hasta este momento, no sé ¿quién de ustedes habrá podido como desear estar en la posición de Esther? De pronto leyendo el libro días antes, o bueno, la última vez que lo leyeron, tan chévere haber sido Esther, ¿cierto? Preparada para el reinado, subió al reinado. Pero si vemos a detalle, encontramos que Esther vivió, bueno, situaciones muy difíciles. Pero como decía nuestra hermana Jamie, a pesar de las circunstancias que parecieran peldaños de gloria o que parecieran como desventuras, nada de esto estaba fuera del control del Señor. Todo episodio de Esther y aún de nuestras vidas está bajo el control del Señor, de su soberanía. Entonces, por lo tanto, mantengamos nuestra confianza en Él. Y vamos a ir a la parte central de la historia, el nudo. Dos reinos en conflicto. Recuerden que un reino es espiritual y el otro reino es el físico, el material, el que estamos viendo. Entonces, continuando con el relato y la historia de Esther, pareciera que hasta ese momento Mardoqueo no iba a ser recompensado por su noble acción y en cambio se añade el hecho de ser perseguido por el malvado Amán, quien planea su muerte porque éste no le rendía honor y obediencia a sus ideas ególatras tontas. Amán idea un edicto para matar a los judíos. Este edicto fue avalado por el rey y realmente consistía en una amenaza inminente, lo cual lleva al pueblo judío a estar en luto, ayuno y oración. O sea, ahí está ya el caos en el pueblo de Dios. Todos entran en ayuno, en oración, en luto. Reflexionemos acerca de lo que acabamos de escuchar. ¿Reconoces la amenaza espiritual que estamos viviendo como mujeres actualmente? ¿Sí? Como familias, como iglesia. Si lo reconoces, amén. Bueno, asimismo debemos proclamar tiempos de ayuno, de oración, para depender más del Señor y menos de la corriente de este mundo. Continuando con la historia, vemos que Mardoqueo le insinuó a Esther que ella debe interceder por su pueblo ante el rey. Y esto no parecía ser una acción fácil de obedecer. Como lo vimos ahí en la última escena del video, pues no era fácil, ¿no?
Ella dudó de esta propuesta porque fijó su mirada en las circunstancias. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, hecho por el cual podría ser llevada a la muerte. Ahí estaba listo el siervo del rey a darle espada en la cabeza a quien se acercara al rey sin ser llamado. Entonces no era una situación fácil, estamos en el nudo de la historia. ¿Y qué dice la hermana Jamie al respecto? Exacto, hermana Chan. Entonces ahí lo que sucede es que llega una crisis de fe. Entonces Mardoqueo confronta y le recuerda a Esther que referente a eso, Dios no dependía de ella para ejecutar una salvación, de lo que Dios quería hacer en ellos, pero que ella sí estaba en igualdad de condiciones que el pueblo y su posición como reina tenía un propósito de parte de Dios. Entonces, más allá de lo material, Mardoqueo le recordó esto a Esther. Y qué importante es nosotros recordar que en cualquier circunstancia hay un llamado y hay un mundo que no es material, que es el espiritual, y como nos decía la hermana Chan, ese es el que domina sobre toda circunstancia. Dios siempre es el que domina. Y eso fue lo que Mardoqueo le recordó a Esther, que se recordara que Dios va más allá de todo lo material. Bueno, y en este punto de la historia nosotros podemos identificarnos y revisar, bueno, pues yo no soy la reina Esther, no estoy en el pueblo judío, en el tiempo bíblico, pero estamos cada una viviendo una realidad diferente, luchas diferentes, quizás la enfermedad, enfermedad personal o la enfermedad de un familiar, una angustia, una aflicción, una escasez, alguna situación emocional que nos tiene quebrantadas. Y pues añadido a eso, pues toda la lucha espiritual que tenemos afuera acerca de las influencias y los pensamientos modernos que contrarían al Señor. Entonces, identificándonos en nuestro propio drama, en este punto de la historia, en Esther y en la nuestra, es donde se va a escuchar la siguiente frase. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado? Entonces, así como Mardoqueo le recordó a Esther, este es tu tiempo, hoy nosotras les estamos recordando de parte de Dios que este es el tiempo de cada una de ustedes. No están en esa circunstancia de manera fortuita, en esa condición que Dios está permitiendo de manera soberana. Entonces hay que prestar atención a lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Qué pena y los comerciales. Bueno, hermanas, como les decía, pues no somos Esther, no tenemos una corona en nuestra cabeza, ya quisiéramos, ¿no? No tener que hacer tantas cosas en la casa. Pero bueno, la pregunta también de reflexión es si reconocemos el privilegio que se nos ha concedido en el rol, en el lugar y la posición que hoy desempeñamos. O sea, es un privilegio estar donde estamos, ¿sí? Es un privilegio que Lucecita esté en una clínica casi todos los días, que las que son mamás estén allá en el hogar con sus hijos, que las que tienen un trabajo estén allí en ese lugar, o las diferentes condiciones y situaciones en las que estamos. Es un privilegio porque en ese lugar, en esas situaciones que el Señor quiere permitir su gloria. ¿Entiendes que todo lo que eres se te fue dado para promover el reino de Dios en esta tierra? Bueno, y como toda historia tiene un desenlace, vamos a ver el desenlace de esta historia de Esther, que es el reino de Dios prevalece. Vemos que Esther no actuó sola, ella pidió ayuda a Mardoqueo y al pueblo judío. Esther actuó en un sentido de urgencia, ¿sí? No es postergable, no es podemos esperar mucho tiempo, no. Ella actuó en un sentido de urgencia con un método espiritual que fue el presentarse primeramente ante el Rey del Universo en oración y ayuno. Esther actuó con valentía, estuvo dispuesta a morir, y aquí también debemos recordar quién estuvo dispuesto a morir, ¿no? El Señor Jesús dejó su trono para salvarnos. Es así como vemos el mensaje del Evangelio inmerso en este libro, aunque nunca es mencionado en el libro de Esther el nombre del Señor, Jehová, Dios, Cristo. Vemos el mensaje del Evangelio inmerso allí.
Así es, hermana. Y en el desenlace, como lo dijo la hermana Chan, la historia concluye con que el reino de Dios está prevaleciendo. Su obra y cuenta de Dios mismo. Esther y su pueblo se salvan, Amán es condenado, Mardoqueo es exaltado. Y tú estás convencida de que en tu cotidianidad Dios está orquestando sus planes para mostrar su gloria a quienes están a tu alrededor, familia, amigos o desconocidos. ¿Sí lo entendí? Es que leerlo en grupo es difícil. Bueno, a continuación escucharemos algunas lecciones extraídas de la historia de Esther que nos ayudarán a entender ese llamado que en un tiempo fue hecho a Esther, pero que ahora nosotras tenemos de parte de Dios para ser mujeres verdaderas, alineadas bajo su diseño y voluntad. Este es el segundo punto, un llamado supremo y personal. Como primera medida, debemos entender que todas libramos una batalla. Esto es una realidad, hermanas. Todas, por más sonriente que se vea aquí la hermana y tan linda que viene, no, todas libran una batalla. Así como Esther y Mardoqueo, la amenaza de muerte que pesaba sobre ellos implicaba una lucha espiritual y un enemigo espiritual, en nuestro tiempo estamos librando una batalla espiritual en contra del diseño y el plan de Dios para cada una de nosotros como mujeres. Como lo mencionábamos hace un rato, de manera general tenemos luchas contra el feminismo, el machismo, la ideología de género, las ideas pro aborto y demás. Pero de manera particular, ¿qué luchas estás enfrentando en tu vida? ¿Te has dado cuenta del trasfondo espiritual que hay en estas aflicciones? Y para eso debemos recordar lo que dice Efesios 6:12. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aunque ya hemos leído bastante este texto, quizás algunas, pues es como algo que se nos olvida, ¿no? Y a veces nos enfocamos en que la lucha es contra esa persona, contra esa circunstancia específica, pero sabemos que detrás de todo hay una lucha espiritual. Sí, así es. Entonces, teniendo en cuenta el versículo que acabamos de leer, las armas y tácticas son diferentes en los dos reinos. Las armas de este mundo son materiales y son efímeras. Nosotros podemos ver que ahí se ve la fuerza, las leyes, el poder militar, la soberbia, tantas cosas que de pronto humanamente uno le da el alcance para resolver circunstancias. Sin embargo, los hijos de Dios, como lo dice en su palabra, peleamos las batallas con otras armas, que son con las espirituales, reconociendo y siendo respaldadas por Dios. Entonces, una de ellas es la oración, el ayuno, la humildad, la verdad, el amor y la confianza en Dios. Creo que estas armas las podemos ver en el ejemplo que Dios nos muestra por medio de Esther. Ella lo primero que hizo fue convocar a su pueblo a oración y ayuno. Entonces, ahí vemos que nosotros debemos primeramente acudir a esas armas espirituales. Aunque sí se puede hacer uso de algunas armas en el mundo físico, muchas veces de estrategias legales, políticas, quizás actividades que uno humanamente puede hacer, cambios sociales, pero debemos ser conscientes que las batallas más grandes se libran en la esfera espiritual y es con armas espirituales. Entonces ahí podemos reflexionar con qué armas nosotros hemos estado enfrentando nuestras luchas. Hemos estado combatiendo en nuestras fuerzas, con nuestro enojo, quizás con temor, quizás con contienda, quizás con venganza, quizás con desespero, quizás con angustia. Depende de las situaciones en las que uno se ve, muchas veces uno enfrenta esas situaciones. Entonces podemos nosotras reflexionar cómo estamos combatiendo esas circunstancias. ¿Crees que es importante hacer cambios en tu actitud y empezar a incrementar los tiempos de oración y ayuno en nuestras vidas?
¿Ustedes qué piensan? ¿Que es importante esto? Incrementar el tiempo de oración y ayuno en nuestras vidas, ¿cierto? Definitivamente es lo que el Señor nos enseña. Bueno, y para eso podemos meditar en lo que dice la palabra en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Bueno, y dice también aquí las lecciones de Esther. Tenemos una tercera lección. Dios tiene un plan soberano y redentor que no va a fallar. Él tiene un plan, siempre tiene un plan. Y ningún gobierno, régimen social, filosofía moderna, esposo impío, hijos pródigos, pueden echar a perder el plan de Dios. En medio de todas las circunstancias terrenales se está llevando a cabo el plan de mostrar la gloria, la gracia y salvación de nuestro buen Señor Jesucristo. Este es el plan supremo. Así como el Señor nos está haciendo un llamado supremo, ese llamado supremo es al plan supremo, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, ¿cuál es el plan supremo? Mostrar la gloria, la gracia y la salvación de nuestro buen Señor Jesucristo, ¿sí? Es mostrar a Cristo, en resumidas palabras. Entonces, amada hermana, por medio de la fe y la obediencia puede ser parte del plan de Dios. A pesar de que nos sintamos incapaces o indefensas en medio de esta batalla, como Esther lo sintió, ¿cierto? Dijo, no, yo no soy capaz, yo esto no puedo hacerlo. Pero a pesar de que tengamos esos sentimientos, Dios puede y quiere usarnos como instrumentos de su gloria. Recuerda lo que hizo con otras mujeres como Sara, como Débora, como María, la madre de Jesús, y la misma Esther. Por eso, no menosprecies el poder de tu obediencia al Señor. Dispón tu vida en sumisión a su palabra y permite la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en y a través de tu vida. ¿Reconoces que el plan supremo de todo lo que vives, incluyendo tus luchas, es que puedas mostrar a Cristo a los que están a tu alrededor? ¿Estás convencida en que los planes de Dios son diferentes y mejores que los tuyos? Y vamos entonces a recordar lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. La que lo tenga me hace el favor, lo pueda leer. Isaías 55, del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Entonces ahí confirmamos lo que el Señor nos está hablando referente a la reflexión que la hermana Chan nos estaba mencionando, que si estamos convencidas de que los planes de Dios son diferentes y mejores. Y ahí en su palabra estamos viendo que definitivamente son mucho mayores, mucho mejores, porque Él es perfecto, Él es Dios. Y de acuerdo a eso, entonces podemos tener en cuenta que no existe una situación tan grave que Dios no pueda redimir. Si una mujer con una historia dramática, fue lo que sucedió con Esther. Una joven huérfana desde pequeña llegó al harén, esposa de un hombre que fue impío, alcohólico, amenazada después de muerte, no solamente ella, sino todo su pueblo. Pero a pesar de toda esta circunstancia, estas realidades nunca opacan el plan de Dios para Esther y de su pueblo. Recordemos que en medio de todo el caos que sucede en este mundo caído, el cielo reina y no hay nada que hacer contra esto. Dios reina sobre toda circunstancia. En el Salmo 56, en el versículo 3, les voy a leer, esto es una oración de confianza que hace David al Señor. Y él expresa en el versículo 3, le dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y ese es un salmo de confianza en el que David le está expresando al Señor. Nosotros quizás en el temor, ¿qué estamos expresando? Estamos expresando más temor, más angustia, más rabia, más depresión. ¿A dónde estamos acudiendo? Entonces, qué bueno es hacer como Esther lo hizo, acudir al Señor
como estamos viendo en el Salmo 56, esta oración de confianza, que en el día que nosotros podamos temer, confiamos en el Señor, en que Él está al control de todo y que todo el caos de este mundo, el cielo reina sobre eso. Entonces reflexionemos en la actitud que estamos tomando en nuestras vidas, aprendiendo de Esther, de su mansedumbre, de su humildad, en medio de todas esas circunstancias de dolor, de aflicción, de angustia. Y además, aún mayor, aprendamos de Jesucristo, que ante toda la copa amarga, Él pudo responderle al Padre reconociendo que los planes de Dios son mejores, son mayores. Y nosotros en nuestra oración, con convicción de que Dios está al control, podemos decirle: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como Jesucristo nos dijo, el Hijo nos da este ejemplo, que nosotros lo podamos decir en nuestras oraciones. Amén. Eso lo encontramos en Lucas 22, del 41 al 42. Se los voy a leer rápidamente. Él dice: y él, hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, amén. Y tenemos otra idea importante que resaltar en esta historia de Esther, y es que no podemos juzgar el desenlace de la batalla por la apariencia de las cosas presentes. Hermana, no nos desanimemos por lo que hoy en día está pasando a nuestro alrededor: una enfermedad, hijos rebeldes, el esposo inconverso, la escasez económica o la soledad. A pesar de que veamos que los justos sufren y los impíos se alegran, recordemos que en la historia de Esther esto no fue siempre así. Para el final del libro vemos cómo la obra de Dios permite que los justos se alegren y que los impíos sean juzgados. Y asimismo sucederá con nosotras. Tenemos una esperanza futura que se avecina. Llegará el día en que veremos la justicia de Dios sobre todas nuestras realidades y sobre todo el universo, y los hijos de Dios gozaremos de su fidelidad y misericordia. Y diremos como dice el Salmo 58:11: entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No nos desanimemos, esperemos el tiempo de Dios. Entonces estas fueron las 5 enseñanzas, las vamos a recordar, acerca del llamado supremo y personal que el Señor nos está haciendo. La primera es que todas libramos una batalla. La segunda es que las armas y tácticas son diferentes en los dos reinos, el reino espiritual, el reino físico. La tercera es que Dios tiene un plan soberano y redentor que no va a fallar. La cuarta es que no existe una situación tan grave que Dios no pueda redimir. Y la quinta es que no podemos juzgar el desenlace de la batalla por la apariencia de las cosas presentes. Es así como llegamos a la gran conclusión de esta enseñanza e historia, y es que estamos siendo llamadas a ser mujeres verdaderas que vivan vidas a contracorriente. Y podrían ustedes estar en este momento teniendo muchas preguntas en sus cabezas, ¿no? Sobre si este llamado a ser mujeres verdaderas puede ser una realidad en sus vidas, en la vida de una mamá ajetreada, en la vida de una mujer que está ocupada en su trabajo o aturdida de tanta maldad, de tantas ofensas. También podemos estar inquietas por saber si Dios realmente quiere obrar en nosotras como lo hizo en Esther. Y está bien esas inquietudes, pero debemos hablar a nuestra alma de que hay una verdad de la que debemos convencernos. Dios quiere y está obrando ya su plan supremo para este tiempo. Lo quiere hacer contigo y a través de ti en tu esfera y comunidad. Tenemos un Dios tan bueno y glorioso, pero que a la vez es tan personal que no podemos dudar de su alcance y poder en nosotras. Su deseo es mostrar la gloria de su nombre en este mundo caído. Así que, hermanas, dispongamos nuestras vidas para ser un instrumento de su gloria. Sí, y teniendo en cuenta esto, hermanas, nosotras podemos ver en el Salmo 31, en el versículo 19, que nos dice:
cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Ahí nos podemos nosotros recordar y reforzar que la bondad de Dios es grande, no es grande, es cuán grande, es demasiado grande. Y que Él ha guardado esa bondad para los que le temen y nos muestra cuando esperamos en Él delante de los hijos de los hombres. Toda la bondad que el Señor nos puede mostrar en nuestras vidas. Entonces, si es tu primera vez en esta reunión o estás escuchando este podcast y reconoces que aún no has abrazado el Evangelio, te invitamos a meditar, profundizar en este versículo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos que Cristo murió por ti, desea darte salvación, una vida nueva llena de su propósito eterno. Continúanos acompañando en nuestras reuniones, queremos guiarte, ayudarte a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma. Bueno, amadas hermanas, hasta aquí fue la enseñanza de esta noche, pero queremos escucharlas acerca de qué conclusión, qué idea importante quisieran ustedes resaltar sobre este llamado supremo y personal que Dios está haciendo a cada una de ustedes en medio de la realidad que cada una está viviendo. Creo que siempre está presente el temor, sea cual sea la situación o la circunstancia que uno esté viviendo, ¿no? Y por medio de la cual el Señor se quiera glorificar, pero ahí está la importancia de poder entregarle esos temores al Señor para que sea glorificado, porque Él en el temor pues queda uno como bloqueo, ¿no? Pero que sea como el Señor ayudándonos a poder descansar en Él y que sea mostrándose a través de todas las cosas, ¿no? Yo creo que ese es como el sentir con respecto a mi situación. Yo lo vivo con la crianza de los niños, ¿no? Con la educación. Y toca un día a la vez, pero el Señor muestra su misericordia, su gracia día a día. Lo que dice la hermana Daisy es muy cierto, se subió mucho el volumen. Y lo vemos también en esta historia análoga que es la de Esther, ¿no? O sea, Esther también temió. Y porque seamos hijas de Dios y estemos en ese proceso de santificación, no podemos como pensar que ya hemos sido excluidas del propósito de Dios porque tememos, porque nos angustiamos, porque pecamos, porque pues realmente esto es como el escenario donde realmente el Señor se puede glorificar, ¿no? En cada una de esas circunstancias donde se muestra nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestro pecado, es como el escenario propicio para que el Señor se pueda glorificar. Lo importante ahí es lo que decía la hermana, ¿no? O sea, reconocer delante de Dios y valernos de esas armas espirituales, ¿sí? De fortalecer nuestra confianza en el Señor a través de la oración, del ayuno, de la meditación de la palabra, aún de la comunión entre hermanos, ¿sí? Porque pues eso también nos edifica y nos ayuda, nos fortalece el poder tener una mentora o una hermana en la fe en la que podamos confiar nuestras luchas y tener ese apoyo en oración. Buenas noches. Vemos que no es fácil. O sea, esto a veces las historias las vemos como bonitas allá, como que la historia está aquí, como que lo que vivió, por ejemplo, en el caso de Esther y todas las historias a lo largo de lo que hemos visto, la de José, la de David, todas tienen como su trayectoria, que empiezan como difícil, pero terminan de una forma como, o sea, como bien, ¿sí? Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida, de pronto tenemos los sube y bajas, que cuando estamos arriba, como que decían ahorita las hermanas, como que, ay, me siento autosuficiente, ¿no? El Señor sí, hola Señor, aquí de lado. Y cuando estamos aquí, ay, Dios mío, Señor, pero ¿por qué? Entonces, ahí es donde debemos tenerlo siempre, en ese sube y baja. Siempre, él debe estar siempre al mismo nivel, siempre. Escuchaba una predicación hace 2 días de la alabanza, habla del hermano de que nosotros lo que hablamos, lo que decimos las 24 horas,
lo que tenemos aquí en el corazón es lo que expresamos. Si nosotros estamos con el Señor a toda hora, que a veces solo tenemos o cuando venimos a la reunión o cuando escuchamos la predicación o cuando un coro cristiano, eso estamos metiendo, pero si nosotros de pronto de las 24 horas solo 12 las dedicamos al Señor y las 22 al mundo, a lo que yo pienso, a lo que eso viene como dice, a marcar mi vida, de que cuando llega un problema, ¿a quién acudo? ¿Acudo a lo que me dice el mundo o acudo a lo que dice el Señor? Entonces, eso es, o sea, es difícil porque eso lo vivimos y la que diga que no lo ha vivido así es, no sé, pero el Señor nos llama a ser santos, sed santos porque yo soy santo. Y es difícil y duro. O sea, yo tuve una etapa en mi vida que yo peleé con el Señor. Yo peleé un tiempo con el Señor y le dije, ¿por qué? Y me puse rebelde y no, yo a usted no lo quiero porque usted me hizo esto. Él me quitó a mi papá así en un tiempo como muy corto, así que uno abre y cierra los ojos y se fue. Y esto me acordó el versículo ahorita de que leíamos en Efesios, de que la lucha no es contra sangre y carne, porque mi papá al irse, la última charla que yo tuve con él fue cristiano también. Él estaba en la clínica y me dijo, mija, mire la pared roja, allá están luchando, allá está el demonio luchando. Y yo tocaba a mi papá, tiene fiebre. Bueno, eso fue una cosa, pero él agachó la cabeza, cuando la levantó dijo, no, mija, el Señor triunfó, ya está blanca. El Señor triunfó porque la lucha no es contra sangre y carne. Mi papá no me lo habló así porque él tenía mucha dificultad para hablar. Pero, o sea, a ver uno la confianza de él en el último momento de ver que la lucha, o sea, y me enseñó que la lucha no es en mis propias fuerzas, sino es, o sea, en el Señor siempre. Porque la lucha no es contra sangre y carne, este versículo me lo acuerda cada rato. Y sí, el Señor triunfó. Fue una lucha que yo tuve con Él muchos meses, mucho tiempo, pero me mostró qué era el propósito que Él tenía. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? No, ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Entonces, muy buena la predicación, de verdad, la enseñanza y es difícil ponerla en práctica, pero no imposible. Sí, así es, hermana, y no es imposible porque cuando ponemos toda nuestra fuerza, nuestra vida en las manos del Señor, Él es el que nos ayuda. No es en nuestras fuerzas porque humanamente desfallecemos, como usted lo acaba de decir, hermana, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero las del Señor no. Y eso es lo importante, y recordar con esta historia de Esther que todo lo podemos rendir delante del Señor y que detrás de un mundo físico hay un mundo espiritual. Que muy bien, como usted nos acabó de compartir lo que sucedió con su papá, detrás de lo que estaba sucediendo, que usted veía a su papá ahí en las últimas, él veía espiritualmente lo que estaba sucediendo con su vida. Y es que el reino de Dios estaba reinando en él, estaba cumpliendo su propósito. Entonces, recordar siempre, como usted acabó de decir, hermana, que nosotros, y vemos en la historia de Esther, y vemos en el ejemplo de Jesús, que siempre haciéndose la voluntad del Señor, siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito que el Señor está trayendo? Dependiendo de las circunstancias que sean, difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza, de peligro, de lo que sea, podemos siempre saber de que el cielo está gobernando, tener esa confianza en el Señor y decirle al Señor eso, que aunque es difícil para nosotros, pero que Él está ahí y que podemos confiar en Él, depositar nuestra confianza en ese lugar seguro, no en lo que está sucediendo, sino en el Señor. Bueno, yo me quedo con Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entonces, aquí Él como nos recuerda que
que a pesar de las cosas que vivamos, sean buenas o no tan buenas, Él tiene el control de todo y el pensamiento que nosotras tengamos de alguna situación no es la misma que Él tiene, ¿sí? Lo que decía la hermana, o sea, los pensamientos que Él tiene para nosotros es lo mejor, es lo bien, los planes que Él tiene para nosotros es lo mejor. Entonces, a pesar de lo que veamos o lo que pasemos, situaciones que a veces no las entendemos, pero sabemos que el pensamiento que Dios tiene ante esa situación va a ser la mejor. Entonces me quedo con ese texto. Ustedes hablaban de que nosotros podíamos poner nuestra vida en un lienzo cuando estamos viviendo un proceso y que quizás no vemos lo que el Señor nos ve y que cuando estamos en el proceso ya lo podemos ver. Y no, para mí no es así. Yo creo que entre más abajo estamos, menos podemos ver el propósito de Dios. Y ahí viene el versículo de ella porque pues me quedó ese versículo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos momentos de angustia nos cuesta ver los pensamientos que el Señor tiene para con nosotros. Y ahí es cuando entra el temor. En realidad la frase es que nosotros no podemos ver el lienzo, solo vemos una parte del gran cuadro que el Señor está pintando. Entonces, pues nos podemos quedar con esa idea. Mira, papaya. Nos podemos quedar con esa idea de lo que dice la hermana, ¿no? O sea, Dios es tan grande y soberano que no lo podemos entender. Solo podemos confiar en Él, descansar en que Él es bueno, en que Él es poderoso y bueno. Y creo que algo decía la hermana acerca de, bueno, que Señor, el para qué todas estas circunstancias. Y yo se lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Como cuando sufre, cuando está en aflicción, pero ¿cuál será el propósito? Este es el propósito, ¿sí? El propósito es que glorifiquemos a Cristo. Lo demás, lo de particular, irá poco a poco el Señor mostrando el paso a paso. Pero el gran propósito es mostrar a Cristo y la santificación que el Señor nos hace. Entonces, si no hay otra opinión, pues vamos a orar. Entonces les invito a que inclinen sus cabezas y en actitud reverente, pues oremos al Señor. Te damos gracias, Papito Dios, por esta oportunidad tan hermosa que nos regalas, de estar aquí reunidos, de poder haber meditado en tu palabra, Señor, de haber podido, Señor, escuchar nuevamente tu mensaje, Señor, y saber que a través de tu palabra encontramos el consuelo y la guía que hoy, en este día en particular, necesitamos, Señor. Gracias por la luz que has traído a nuestras vidas a través de este mensaje, Señor. En especial manera, el encontrar, Señor, el propósito y el para qué de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Es el llamado supremo, glorioso, Señor, de mostrar a Cristo. Gracias por recordarnos, Señor, que en esta vida estamos para mostrar a tu Hijo, Señor, mostrar la salvación que en ti nos ha sido concedida. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser diligentes en asumir este llamado, Señor, a que cada día podamos ser alineadas a este diseño y a tu voluntad, Señor. Que no menguemos, Señor, en este proceso que estamos contigo de santificación, de ser alineadas a tu palabra, de ser hechas a tu imagen, Señor. Y que en cambio podamos ser intencionales en desechar las mentiras, las tradiciones que opacan tu verdad, Señor. La verdad que solo está en ti, Señor. La verdad que echa fuera toda mentira, que echa fuera toda confusión, toda tristeza de nosotras. Te pedimos que cada día, Señor, nos regales de tu sabiduría para ser esas hijas, esas madres, esposas, amigas, hermanas, que den gloria a ti, a nuestro Salvador. Que en cada decisión de nuestro actuar, Señor, podamos mostrar tu gloria, Señor, mostrarte a ti, mostrar tu carácter, mostrar tu verdad, tu misericordia. Que podamos tomar la actitud de Cristo frente a la copa amarga, Señor, a las situaciones difíciles. Y te pido, Señor, que traigas tu consuelo, tu ayuda y tu luz. Si alguna hermana en especial manera en este momento está viviendo una dificultad, una situación de quebranto, Señor,
que seas tú ayudándole a ser obediente y a depositar su confianza en ti, Señor, que eres nuestro buen Padre, misericordioso y soberano, que sabes lo que estás haciendo, Señor. Te rogamos que le ayudes a esta hermana, Señor, a que pueda permanecer en ti, Señor, en tu palabra, en la meditación de tu palabra, Señor, y en la toma de decisiones bajo la guía, Señor, de tu Santo Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que seas tú permitiendo que en esta noche podamos seguir meditando en este mensaje, en esta historia de Esther, que durante la semana, Señor, podamos seguir recordando las lecciones, Señor, que hoy hemos aprendido, y que nuestra vida entera, Señor, pueda dar fruto este mensaje, Señor, al 100%, como tú deseas de nosotras. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta en esta noche, por ser nuestro Salvador, nuestro Dios de misericordia y de todo consuelo. Quedamos en tus manos, Señor. Por favor, llévanos a nuestra casa en bendición y para hacer luz en todo lugar donde nos permitas estar. Gracias, Señor. Estas cosas las hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.